buenas noches. En nombre de nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano Orozco, le damos la bienvenida a esta sesión mensual titulada Polipectomía, cómo selecciono el asa de polipectomía de acuerdo a las características del pólipo. Tenemos el honor de presentar a nuestro profesor internacional, el doctor Klaus Mockemüller de Alemania. Él es médico cirujano de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Hizo su especialidad en gastroenterología y endoscopía terapéutica en la Universidad de Alabama en Birmingham. A lo largo de su carrera ha elaborado más de 300 publicaciones, ha sido editor de la revista Endoscopy, ha descrito más de 20 técnicas innovadoras de endoscopía terapéutica. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en nuestra sesión mensual. Adelante, doctor. Hola, hoy vamos a hablar acerca de asas de polipectomía. Es el centro de la plática, pero también nos vamos a enfocar en lo que es la polipectomía con asa y las importancias de caracterizar a la lesión, usar utensilios adicionales y varios trucos que van a ser muy útiles para la práctica diaria. Recordemos que la polipectomía es un proceso dinámico. Debemos conocer las características del pólipo, su superficie, su forma, la parte de abajo de la superficie, es decir, los vasos sanguíneos, dónde está localizado el pólipo, qué parte del colon, cómo está la preparación, qué colonoscopio estamos utilizando, canal de trabajo de la derecha, canal de trabajo a las 6, canal de trabajo del lado izquierdo, por supuesto las asas, qué asa vamos a utilizar para cada pólipo, cómo salen las asas del canal de trabajo, cuál es el diámetro del catéter de las asas, qué forma tienen las asas. También habrá pólipos donde tenemos que usar resección combinada o resección asistida por inyección. Y muy importante, recordemos que todo es dinámico. El colon se está moviendo, asa está saliendo, se hace inyección. Cuando se hace la inyección es un proceso dinámico, se retira aire, etc. Entonces aquí, como podemos ver, se hizo una resección en fría de un pólipo. Podemos ver localización perfecta a las 5 de la tarde. Asa, van a observar cómo la mayoría de asas salen en una posición vertical y hay que anclarla y ponerla contra la mucosa, hacer cierta presión para agarrar tejido normal alrededor del pólipo y en el momento de agarrar, por supuesto, se avanza el asa un poco para atrás para que haya coordinación con él o la asistente. Recordemos la era de los 70, ahí fue donde se comenzó la era de endoscopía invasiva endoscópica. Prácticamente fue la polipectomía, la primera operación endoscópica realizada en los 70s por el doctor Shinya. Y hasta aquí podemos ver todavía las noticias, las notas, donde estaban desarrollando el concepto de una asa con el ingeniero Ishikawa de Japón. Y hoy en día prácticamente utilizamos los mismos conceptos de lo que desarrollaron en esa época. Recordemos que la polipectomía es el procedimiento endoluminal, la cirugía más común del mundo, probablemente no solo endoluminal. Así es que todos los endoscopistas somos cirujanos, así como los dermatólogos también hacen cirugía de la piel, nosotros hacemos cirugía interna. Aquí miremos una polipectomía tradicional, un pólipo es agarrado por asa y se reseca. Sería bueno que todas las polipectomías serían así de simples y que no hubiera riesgo de daño o perforación. En este caso se hizo una polipectomía total sin inyección con un asa tradicional oval. Pero recordemos que existen factores importantísimos: la forma del pólipo, localización del pólipo, qué tipo de asa estamos utilizando, si son aguadas, son duras, las corrientes de electrocauterio, la técnica, el endoscopista. Ahora pasamos a un tema importantísimo
para poder comprender qué mejor asa vamos a utilizar, porque cuando hacemos una polipectomía queremos hacer resección completa. Pero lo que hemos visto, hay varios estudios que les quiero comentar acá. En este estudio CARE de pólipos de 5 a 20 milímetros, estudio prospectivo, casi un poco más de 1420 pacientes, miramos qué pasó después de resecar a los pólipos, porque se hizo también una biopsia de las áreas de los márgenes después de resecar el pólipo. Y lo que podemos ver da miedo, porque en realidad había 10% de pólipos no totalmente resecados, algo que me preocupa, y algo más preocupante es que lesiones sésiles cerradas, un tercio no fueron resecadas adecuadamente. Algo muy importante, como podemos ver en esta parte, es que todo también dependía mucho del endoscopista. Había endoscopistas que tenían menos resección incompleta que otros. Lo importante es ver que todos tenían resección incompleta, y es algo que seguimos viendo hoy en día y me preocupa mucho con lo que se llama revolución de asas en frío, porque veo que muchos de los reportes que vienen después de resección con asa en frío demuestran que no pueden ver el borde de resección y hay resección incompleta. Además, cuando hay electrocauterio, se quema un poco el borde y hay menos pólipo que queda detrás. Así es de que todavía en este siglo XXI tenemos mucho por mejorar en resecciones de pólipos, y por eso pienso que esta charla tiene importancia para despertar ideas y conceptos, hacer estudios y ver cómo todos nosotros podemos mejorar. Aquí hay otro estudio de CNAB en Alemania con 240 pacientes y 250 adenomas, y se vio también que después de hacer un follow-up en estos pacientes había un adenoma recurrente casi en un tercio de pacientes y después de 12 meses en 16%. Así es de que es importante recordar de que existe esto, y este review sistemático nos demuestra que hay resección incompleta en casi 1 de cada 5 de lesiones de 10 a 20 milímetros y en lesiones pequeñas hasta 14%. Así es de que tenemos que ver cómo hacemos todo mejor, cómo agarramos mejor tejido, y eso lo vamos a discutir hoy, por supuesto, conociendo nuestras asas y también técnicas de mejoría. Pero antes de pasar a las asas en específico, recordemos también que tenemos que saber qué generador eléctrico estamos utilizando y cómo son las corrientes. Cuando usamos corrientes de puro corte o frías, pueden ver que la lesión es más corta y más con menos, por supuesto, quemazón y más chance de sangrado. Cuando se usa corriente de coagulación, hay más chances de que haya algo quemado en el tejido y que pueda haber, por supuesto, una perforación tardía, como podemos ver acá en esta diapositiva. Esto es muy importante para recordar. Y nosotros hicimos un estudio hace muchos años en la Universidad de Alabama, donde demostramos que diferentes corrientes eléctricas resultan en diferente interpretabilidad de las lesiones. Los pólipos que fueron resecados con el aparato usando Blended, este era un aparato de Valley Lab, comparado con uno de Herbe, podemos ver que la evaluación del margen era mejor en pacientes que tenían EndoCAT que en los pacientes que se les hizo con Valley Lab. La arquitectura también hubo ciertas diferencias, como podemos ver acá. Así es de que usando EndoCAT se puede ver el margen un poco mejor que si se usa corrientes con más coagulación, como podemos ver acá. Hay mucho más tejido dañado en pacientes que se usan coagulaciones en tipo blended. Y aquí este estudio de Heiko Pohl fue una continuación, pero desde el aspecto clínico. Nosotros vimos el aspecto histológico, y en este estudio lo que vieron es de que las corrientes en realidad no tenían diferencia en lo que es recurrencia. Eso me llamó mucho la atención, porque yo hubiera pensado que con más coagulación hubiera habido menos recurrencia,
Pero lo que interesa y me llama también la atención es que sigue habiendo recurrencia. Así es de que esto enfatiza lo que enseñamos al principio de la recurrencia de los pólipos y tenemos que ver cómo hacemos algo para que esto no nos ocurra. Y otro aspecto de la electrocoagulación es que no solo es la electrocoagulación en un sitio, sino que es cómo se mueve el electrodo, qué tamaño tiene el asa, qué tipo de asa estamos utilizando y qué tan rápido también se hace el corte. Así es de que estas 4 variables son esenciales, como podemos ver acá. Y aquí enseñamos, por ejemplo, esto es argon plasma, pero si se está moviendo dinámicamente el catéter, hay mucho menos chance de que se haya una perforación directa que si se está haciendo una aplicación sin movimiento. Así es de que el movimiento, la fuerza de la corriente, el tipo de corriente y el tamaño del asa también son importantes. Y otra cosa muy importante es que al usar agua, todas estas variables también cambian, porque como van a poder ver acá, se está utilizando la misma corriente eléctrica que para una polipectomía normal, pero la presencia de agua hace que se disipe la electricidad y por tanto haya menos daño tisular. Esto tiene por supuesto ciertas ventajas. Lamentablemente no todos los pólipos los podemos resecar bajo agua, que sería una forma ideal. Pueden ver aquí que en la parte de la resección hay menos daño. Otro aspecto muy importante es que cerca de donde está el asa, apretando, va a haber más densidad y también mucho más calor que en la base. Y esto tiene 2 aspectos importantes. Cuando estamos resecando un pólipo, por supuesto el adenoma hay que resecarlo, pero también hay que agarrar tejido normal. Si se va uno muy profundo, puede agarrar más tejido para tener un R0. El problema es que se puede ir hacia la muscular y la serosa. Una forma de evitar esto, por lo menos, es inyectar cierta solución salina para evitar que haya más daño profundo. Aquí les muestro ciertos patrones de EndoCAT y que utilizamos, por ejemplo, para SD usamos efecto 2, duración 3, intervalo 3 y lo comparamos contra polipectomía 3, 1, 6, etc. Así es de que para diferentes formas de resección pueden ustedes personalizar qué tipo de modos van a utilizar en su práctica. Así es de que en esta parte, antes de enfocarnos en las asas, tenemos que saber cuál es el mejor método de resección utilizando asas y otros instrumentos. Por supuesto, el que resulte en R0. Este es mi primer mensaje más importante del día hoy. Nosotros tenemos que tratar de hacer un R0. Así es de que para lograr eso, vamos a usar, por supuesto, buenas técnicas de asas, pero también tenemos que ver la plasticidad. Interrogar, le dicen unos, yo le llamo un interview, no tan agresivo, ver a los pólipos, decirle, hola pólipo, ¿qué asa querés que utilice contigo? ¿Qué corriente? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque el pólipo tiene formas, el pólipo puede ser plano, de tamaño grande, ¿qué características tiene? Aquí podemos ver a la lesión, bueno, está en el ciego, es una lesión plana, es una lesión alargada, casi que oval, la superficie es regular, los vasos sanguíneos también. O sea que en este pólipo no tengo miedo de que haya mucha malignidad. De todos modos, es un pólipo que se extiende un poco y yo lo quiero resecar in toto, en un pedazo, pero estamos en el ciego. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso probablemente lo vamos a inyectar y después resecar con un asa de debido tamaño. No voy a escoger una asa de 30 milímetros ni tampoco una de 10 porque este pólipo tiene unos 12 milímetros. Se escoge una asa de unos 20 a 22 milímetros. Entonces lo que se hace primero es, por supuesto, la morfología, ver la superficie, los vasos. Esto para mí me parece muy importante. Tenemos suficientes clasificaciones y después de poder ver esta dinámica, qué tipo de morfología, superficie y vasos tiene, pues vamos a proceder a hacerlo. Así de que, como les decía, está localizado en un pliegue, está en el ciego y
ver qué otras cosas importantes, qué highlights tiene el pólipo. Bueno, los bordes en parte se logran ver, en algunas partes son irregulares. Lo importante es de que no tiene depresiones, no tiene úlcera, no tiene partes como de fibrosis. Así es de que en este momento sí fue importante ver, es solo un pólipo, no hay más. Aplicamos un poco de aire, vemos si la lesión desaparece, si aparece. Es una parte muy importante antes de decidir qué se va a hacer con cada pólipo. Por supuesto, el pólipo tiene una morfología plana. El pit pattern basado en CUDO lo determinamos. En este caso parece ser uno 3S. Como lo podemos ver acá. Después, basado en Sano, cómo están los vasos, es capilar 1, 2, 3A, 3B, qué clasificación de NICE tiene, de NBI, para ver si es hiperplástico, adenoma, o si ya tiene tumor. Por supuesto, no tiene tumor, no tiene características tumorales. Y la clasificación que me gusta mucho es la JNET. Es tipo 1, tipo 2A, 2B, 3. Pues este tumor, esta lesión es una lesión tipo JNET 2. Quiere decir que se le puede hacer una resección normal y no tiene, por supuesto, que irse a cirugía. En este caso fue un adenoma cerrado. Ahora nos enfocamos en el corazón de la plática y les vamos a traer miles de tips, no miles, pero varios tips. Recordemos, asas hay de todos tamaños, de todas formas, hay ovales pequeñas, hay ovales asimétricas, hay asimétricas completas, hay en pico de pájaro, como le llaman estas asimétricas, hay hexagonales, hay asas que vienen con aguja de inyección, como podemos ver esta de aquí abajo, asas que son trenzadas, asas que son monofilamento, asas que vienen en varios tamaños en un asa que se puede expandir, como vamos a ver. Así es de que es importante saber qué cantidad de asas tenemos. Pero más importante, ¿cuál es la anatomía de un asa? Pues miremos, lo importante es el catéter de afuera. Nuestros endoscopios son 3.2, los colonoscopios, pero se está utilizando un endoscopio pediátrico, el diámetro puede ser menor. Idealmente a mí me gustaría que el catéter de afuera fuera lo más delgado posible para que todavía me quede aire en el endoscopio, espacio, perdón, para poder aspirar aire, material o CO2. Otro aspecto importante es la parte distal del catéter. Ven acá, no es simétrica. Esto hasta permite mejor hacer resecciones frías. Es un tip. Esta asa es un asa fría, y está trenzada. Podemos ver aquí el cuello del asa. ¿Y qué tipo es? Es monofilamento, es trenzada, como podemos ver en esta es trenzada. ¿Y cómo es la punta? Las puntas varían de las asas. Así es de que esta es un asa pequeña, oval, que sirve para hacer resecciones en frío y también con coagulación. Pero podemos ver aquí avances que existe también. Esta es una de monofilamento de Microtech. Y lo bueno es de que el catéter tiene un refuerzo en la punta, así es de que este catéter permite hacer tracción contra el pólipo que está resecando y eso hace un corte más efectivo. A veces nos ha pasado que estamos utilizando asas que tienen un catéter bastante aguado y con estos catéteres aguados, como podemos ver acá, a veces no se logra hacer una resección total y hay que estar removiendo al pólipo de esta manera. A mí me gustan mucho las asas hexagonales porque al tener forma hexagonal las asas tienen buena memoria varias veces, especialmente pacientes que tienen varios pólipos. Podemos ver acá que esta es una asa que es trenzada, hay trenzadas gruesas, hay trenzadas delgadas, el diámetro es importante. Y aquí podemos ver lo que les había mencionado acerca de la forma, oval, redonda, hexagonal. Muchas veces las redondas tienen ventaja, especialmente para cuando uno se va a ir sobre un pólipo pedunculado o una lesión grande, donde se va a hacer piecemeal de una lesión grande. Las asas asimétricas requieren práctica antes de utilizarla porque cierran de una manera
que se dirige hacia un lado principal. Entonces uno tiene que estar dinámicamente avanzando el asa y retrocediendo en el momento de cierre para que no haya problemas. Otra parte importante es que conozcamos la fuerza tensil. Es la fuerza tensil de las asas. Hay que evaluarla. Esta es una monofilamento. Las monofilamento tienen bastante fuerza, como pueden ver, y de memoria. Y las que son hexagonales, por supuesto, no tienen tanta fuerza tensil, pero tienen excelente memoria. Regresan a su lugar cuando uno las suelta. Como les mencionaba, a mí me gusta que algunas asas tengan esta parte de contratracción acá para poder hacer un corte más. Tiene más efectividad. Como pueden ver, en el momento que el asa se cierra, toca acá, pero otras ventajas de las asas es poderles dar vuelta, porque muchas asas salen de una manera vertical y uno tiene que estar moviendo el endoscopio para ponerlas sobre la lesión. Pero como podemos ver en esta asa de Microtech, no tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los productos aquí presentados, pues me parece que es un avance que las hace muy prácticas. Otro aspecto importante es la capacidad de apertura. Miren acá esta asa Lariat. Esta Lariat a mí me gusta porque tiene 3 tamaños en uno. Podemos ver que cuando el asa está saliendo ya se abre para un tamaño pequeño, como pueden ver acá. Se avanza el asa más y esta va a ir a su segundo y tercer tamaño y hay posibilidad de captar, por supuesto, un pólipo más grande. El problema de las asas monofilamento es de que estas, como pueden ver acá, se está avanzando casi todo el asa para afuera y no se ha abierto bien. Esto es en diferencia de esta asa Lariat, que solo se sale la punta y ya se abrió. Entonces a mí esto me parece bastante práctico porque un asa como estas se puede utilizar para resecar pólipos pequeños, medianos y grandes. No que la monofilamento prácticamente tiene que estar totalmente abierta para poder ponerla sobre el pólipo. Y si es un pólipo pequeño, esto puede traer varios problemas. Aquí podemos ver la asa que les mencionaba, que tiene 3 diferentes tamaños. Y ahora empezamos con varios trucos para la práctica. Algo muy importante de recordar es que sí, asas son esenciales, pero a veces tenemos que inyectar, vamos a tener que usar solución salina, adrenalina. A veces no se puede resecar el pólipo, vamos a tener que poner tinta. Recordemos que usar caps son importantes. Va a haber sangrado, estemos preparados, usemos clips, etc. Así es de que hay que estar preparado y no solo tener el asa. Aquí tenemos pólipos pequeños, lo dividí entre pólipos pequeños planos, pólipos pequeños sésiles pequeños, grandes, etc. Aquí nos enfocamos en pólipos pequeños. Así es que miren, aquí hay varios pólipos, algunos sésiles, algunos planos, como pueden ver, algunos con depresión. Pero recordemos que hay lesiones que tienen una apariencia, aunque sean pequeños, de malignidad. Mucho cuidado en tratar de resecar estos pólipos solamente con asa, así de que el interview, el análisis del pólipo, la localización, por ejemplo, en el pliegue, este está deprimido. En estos casos yo sí usaría inyección. En otros casos donde está sésil como este o este, está bastante fácil de resecar. Bueno, hablamos de pólipos pequeños. ¿Y qué es pólipo pequeño? Bueno, aquellos que son menos de 10 milímetros, pero ¿cómo los medimos? Muchos expertos recomiendan usar pinza de biopsia, pero el problema con la pinza de biopsia es que no vamos a estar midiendo cada pólipo con pinza de biopsia y no siempre la tenemos ahí cuando vamos a utilizar asa, pero es una técnica que por supuesto puede utilizarse. Otra técnica es con nuestra asa que vamos a utilizar, conocer el tamaño del asa. Y cuando está abierta, pues ya podemos ir calculando de qué tamaño son las lesiones. Otro aspecto importante, otro truco importante es cuando se saca el asa,
se tiene que sacar en realidad despacio para que ésta no empuje al pólipo o el tejido enfrente. Y otro aspecto, también se puede ir cerrando de una manera despacio y avanzando el catéter hacia enfrente en lo que esto se hace. Aquí tenemos unos ejemplos de resección en frío y tenemos que ser cuidadosos. Por supuesto, se puede agarrar bastante tejido para una resección R0. Tampoco hay que exagerar, pero hay que también ser realista y ver que no agarremos muy poco del pólipo y que después tengan que hacerse 2 o 3 resecciones en frío. Aquí miramos un ejemplo de un pólipo sésil. Miremos cómo el asa, les cuento, cómo salió otra vez en posición vertical. Pues en este momento de salir en posición vertical se tiene que mover la rueda pequeña del endoscopio, hacer cierto torque. Si tuviéramos un asa rotativa, como les enseñé, también esto mejoraría, pero podemos ver que con movimientos de torque del endoscopio, teniendo el asa sobre la lesión, esta ya se puede ir atrapando, y en este caso pues se logró atrapar de manera bien, moviendo el asa para enfrente y para atrás, y se hace una resección fácil, fría, de un pólipo pequeño. Aquí tenemos otra lesión pequeña. Nuevamente está saliendo un asa de estas, manera vertical, como les decía, solo que en este momento hay que hacer un torque hacia la izquierda, y en el momento que se abre sobre el pólipo, por supuesto, se avanza y se hace el cierre. En este caso ustedes vieron que fue un poco en ciego, pero fue la experiencia de la asistente enfermera y el endoscopista. Así es que aquí vemos 2 ejemplos de cómo moverse hacia la derecha, cómo moverse hacia la izquierda y cómo mover el asa en lo que se está haciendo la resección. Y acá en la parte de arriba podemos ver que siempre cuando sale el asa, y aquí les quería enseñar un truco importante, es que a mí a veces me gusta ya empezar a abrir el asa dentro del endoscopio. Miremos acá, vamos a parar estos videos para no confundir. Aquí en este está saliendo el asa, ya se abre y se pone sobre el pólipo, se mueve hacia la derecha con la rueda pequeña, y en el momento, no hay que cerrar ahora, sino que se cierra en el momento que se esté avanzando el catéter. El catéter se tiene que avanzar simultáneamente cuando la enfermera o el asistente estén cerrando el asa. Desde que es un proceso dinámico, hay un review muy bonito en Clinical Gastroenterology y Hepatology, donde enfatizan los que les he mencionado, es los movimientos del endoscopio, de torque, también de la rueda pequeña, de la rueda grande, dependiendo en dónde esté el pólipo. Y es algo muy importante, por supuesto, poner asa de manera paralela hacia la mucosa, como lo vieron en los videos anteriores, y lo vamos a ver en este video otra vez. Se pone paralelamente, y también como el cierre a veces tiene que ir siendo un poco despacio para centralizar a la lesión dentro del asa. Con experiencia, por supuesto, en este momento, si se avanza el asa que está abierta y se hace un cierre rápido con alguien con experiencia, pues van a ver cómo se logra agarrar al pólipo de una manera adecuada. Así es de que estos trucos son importantes para cualquier polipectomía, ya sea en frío o en caliente. Ahora miremos, aquí hay un pólipo que es un poco difícil de ver entre los pliegues. Aquí se está viendo un poco más, pero vemos que es un pólipo irregular, plano, que tiene cierta hendidura. Y ¿será que lo quito solo con asa o que hacemos a alguien más? Entonces, al hacer el interview del pólipo, al interrogarlo, vemos que está en un pliegue, pero no se puede ver la parte proximal. Puede ser que sea más grande. Entonces, en este caso, es un pólipo más grande de lo pensado, y pues se decidió hacer una inyección, en este caso solo con solución salina. Y podemos ver que eso nos presenta al pólipo de una manera mejor para una resección. Hace 40 años se hace EMR, y en realidad la resección mucosa endoscópica fue inventada por Daile
un endoscopista suizo que trabajaba en Alemania, y ellos lo hicieron porque tenían muchas perforaciones haciendo polipectomías simples. Y con este método de inyectar, pues se previno mucho la perforación. Así de que la inyección del cojín submucoso es para prevenir perforación, pero en mis ojos también es para mejorar el margen. Pero eso aún no se ha comprobado perfectamente. Tenemos que conocer qué tipos de agujas tenemos para hacer una inyección excelente. A mí me gustan las agujas que son delgadas de catéter, como les decía, y tienen una punta como la que enseñamos acá, para que se pueda hacer una inyección submucosa permanente. Esta diapositiva se las enseño un poco. Esta plática va a estar a disposición en Endocolab, como les voy a contar al final. Estos son los pasos importantes para hacer un cojín submucoso. Hay una plática aparte de 15 minutos de cómo hacer un cojín submucoso de la mejor manera. Algo importante de recordar, como les decía yo, que al tener un cojín submucoso, podemos ver toda la parte de abajo acá, va a tener menos calor. El calor va a estar centralizado hacia la parte donde se está ahorcando al pólipo con el asa. Y si se hace una tienda de campaña hacia el lumen, el calor se va hacia el lumen y no a la base del pólipo, no hacia donde hay músculo y por supuesto serosa. Al inyectar con solución salina y azul, nosotros lo bautizamos como cromoendoscopía intervencional a la técnica, porque miren, nos ayuda a ver también a la lesión un poco mejor. Esa cromoendoscopía invasiva o intervencional hace que la lesión sea, por ejemplo, esta se puede ver acá cómo puede ser expuesta mejor. Pero importante, como les decía, hay que saber cómo inyectar. En este caso enseñamos un ejemplo de cómo no hacer una inyección submucosa. Aquí ya se empezó a inyectar, se inyectó demasiado, se elevó y el pólipo va quedando aquí en el centro sin elevarse. Así es de que el borde se elevó, pero no se elevó muy bien la lesión, y en este caso, pues hay irregularidades en cómo la lesión se va levantando, y al final es difícil este caso porque no se logra ni hacer una resección in toto, es en varios pedazos, y seguro que va a haber cierto pólipo que en este caso va a quedar como remanente, y además, como fue asimétrica la inyección, no se logró hacer una polipectomía adecuada total. Aquí miramos un ejemplo de cómo hacer. Como les decía, es algo dinámico, controlado. Asistente y endoscopista están viendo, se está haciendo una elevación, sí. Yo aquí estoy moviendo el endoscopio a derecha e izquierda para que sea dinámica la que existe, como les voy a enseñar en un video. Se hace una inyección y después, despacio, la enfermera también está haciendo una inyección dinámica con su dedo pulgar, como vamos a ver. Las movidas del endoscopio permiten que se riegue la inyección de una manera difusa abajo del pólipo, y en este caso podemos ver cómo la elevación es simétrica, es una pequeña como montañita la que se logró hacer, y el pólipo es lindamente visible, y esto va a permitir hacer una resección in toto limpia como debería ser. Así es de que en este caso estamos contentos. Recordemos el concepto dinámico. Es la asistente o el asistente y el endoscopista. Ambos están haciendo una dinamia. Pueden ver acá cómo la enfermera hace la inyección dinámica, y aquí pueden ver cómo esa pulsación permite ver que la mucosa se distienda y se difunda mejor lo que se está inyectando. Y el otro aspecto de la inyección dinámica es el movimiento del endoscopista. Como pueden ver acá, al estar moviendo las ruedas, el endoscopio se mueve abajo del pólipo la inyección, y pueden ver cómo esta inclusive logra elevarla. Miren, aquí estoy poniendo al pólipo al centro, y con una sola inyección logramos hacer una buena inyección. Aquí estamos viendo la maniobra de torque y cómo este pólipo fue elevado dinámicamente. Como les decía, idealmente la inyección submucosa debería resultar en mejor evaluación del margen.
Hicimos un estudio hace unos años en la Universidad de Magdeburg y lo que no logramos demostrar de que se mira mejor margen. Y esto es porque nuestro estudio fue retrospectivo, que tiene sus ventajas porque agarramos todos los pólipos que se les había inyectado, pero como les decía, en Alemania la técnica de inyectar es para prevenir daño, entonces se corta cerca de lo que es la lesión, el adenoma, la neoplasia, y no se trata de agarrar mucho margen para abajo para tener R0. Mi técnica hoy en día es tratar de agarrar más tejido normal, por supuesto, como en cualquier polipectomía, y estoy seguro que aquí sí demostraríamos mejor margen, y esto es una idea pues que podemos hacer en algún estudio internacional y multicéntrico, no se necesitan tantos pacientes. Hablemos de lesiones planas. Aquí hay lesiones planas donde se pueden resecar con asa fría, pero yo cuando tengo una lesión 2C tengo duda de utilizar asa fría y me gusta, aunque sean pequeñas, inyectarla. Si está en un pliegue y el pliegue es gordo, por supuesto no hay problema en resecarlas. Si tiene características sospechosas como esta, donde los vasos son irregulares, es mejor inyectarla. También si no logro ver a la lesión bien, aquí tenemos una lesión, pero por más de que me enfoqué en tratar de ver dónde estaba, solo la logré ver bien después de hacer cromoendoscopía intervencional, y en este caso inclusive cuando puse el asa suave no lograba agarrar el pólipo y no tenía un asa más fuerte, por lo tanto hice una incisión circunferencial y después ya se pone el asa encima y se reseca la lesión. Entonces lo importante, como les decía, es ver al pólipo, cómo se levanta, qué pasó. Aquí en este tipo de pólipo, como podemos ver, aquí se puede resecar fácilmente con un asa e inclusive un asa fría. Aquí está la lesión, miramos cómo el asa, ven el truco que les estoy mencionando, acá el asa yo ya la tenía abierta dentro del endoscopio en la parte final, y al empujar para afuera el asa se abre, está cerrada en el canal y se abre al salir. Ya estamos viendo dónde está el pólipo. Ajá, yo quiero que la punta salga a unos 3-4 milímetros para después que ésta se ancle y yo haga un pequeño torque, el asa se doble hacia el pólipo. Aquí ya tenemos al pólipo centralizado. En este momento pues se cierra y se avanza, por supuesto, miren el catéter, se avanza 4 o 5 milímetros, se cierra, se hace la tienda de campaña, se hizo un corte perfecto y después de cortar nosotros aplicamos un poco de agua para ver la submucosa y los márgenes y definir si la lesión se logró resecar completamente. Este resumen está acá en inglés, lo que les acabo de decir en español, y esto también está a la orden en Endocolab y también en el newsletter de Practice Endoscopist, donde pueden ver varios trucos de cómo usar asa. Este truco que les voy a enseñar acá se llama ver, reformar y resecar. Cuando tenemos una lesión pequeña, lo peor que nos puede pasar es que venga movimiento, que vengan heces y la perdamos. Yo cuando veo una lesión pequeña inmediatamente me acerco con el endoscopio y succiono. Yo succiono la lesión, inclusive acá esta lesión plana fue reformada, una lesión que capaz que hay que quitarla con inyección, la reformé succionando en el canal de trabajo y después la resequé. Una lesión plana se vuelve sésil, la vuelvo a encontrar, por supuesto, porque tiene un poquito de sangre, no me paso media hora buscando ese polipito feo. Me ha pasado en el pasado, pero ahora ya no, con esta técnica de succionar y marcar a la lesión. Tengo varios ejemplos, aquí hay otro ejemplo de un pólipo plano, aquí estamos succionándolo, ven cómo tiene una forma ahora de pólipo sésil y cómo lo logramos resecar. Y aquí hay un video pues mostrando cómo la lesión se succiona. Yo succiono todo el tiempo hasta que empiezo a avanzar el asa avanza, empuja un poco el aire del canal, ya cuando voy a llegar a la punta dejo de succionar y sale el asa bien, pero mantener succión inclusive es mejor para darle una mejor forma a la lesión. Aquí vemos cómo la lesión tiene una forma bonita, ya de plana pasó a ser sésil, salió nuestra asa exacto, y esta es una cosa muy importante de las asas exactos. Estas salen planas y no salen verticales como muchas de las asas de Olympus, como la pequeña, como les había enseñado yo en los videos anteriores. Ya está uno sobre la lesión, se hace presión
sobre la lesión para poder agarrar tejido normal, se cierra y se corta. Esta es un asa de las llamadas exacto, para mí son las mejores para hacer resecciones en frío. Aquí les enseño This needle la asa que tiene aguja. Se inyecta con la aguja y aquí podemos ver la aguja, la meto y saco el asa de una vez. A mí me gusta mucho esta asa. En el pasado el diámetro era muy grande, pero hoy en día se hizo más pequeño y aquí podemos ver cómo ahorra tiempo porque se inyecta y se quita, especialmente en paciente que tiene varios pólipos. Así es de que estamos haciendo la colonoscopía y tenemos unos 8 pólipos para remover. Me parece muy práctico utilizar esta asa de combinación, como le llamo Combo Injection Needle Snare. Aquí miramos otras lesiones sésiles pequeñas. Como les decía, siempre interrogar bien dónde están localizadas y lesiones que sean sospechosas, pues hay que tener cuidado de resecarlas solo con asas sin inyección. Aquí podemos ver otro ejemplo de un asa exacto en un pólipo pequeño, margen grande, R0, y donde se puede evaluar lateral y verticalmente de manera bien. Otro aspecto muy importante con cualquier polipectomía, pues esto lo saben todos los presentes, sobre todo los que tienen experiencia, pero a mí siempre me gusta enfatizar esta Y, la Y que hace presión en la base del pólipo en el momento que está cerrando. Esta Y es esencial para poder agarrar al tejido y poder tener un margen. Y como vemos acá, esta lesión sésil, le hicimos una buena inyección y así es como me gusta a mí hacer las resecciones en realidad, y es donde es mi hipótesis que si usamos inyección vamos a tener R0 mucho más común, mucho más frecuente que lo que demostramos por supuesto en nuestro estudio inicial, y que era donde se cortaba cerca de la lesión. Era más que todo por seguridad, pero acá también hay seguridad porque hay suficiente agua, cojín, solución salina abajo y tenemos un buen margen. Capaz que aquí hubiéramos agarrado 1 o 2 milímetros menos. Asa monofilamento, no las utilizan mucho. Como pueden ver aquí hay un asa de monofilamento, pero estas son buenas para resecar, por supuesto en frío, pero para el rescate. Podemos ver aquí una lesión que se había tratado de resecar con asa normal y al final hubo cierta pólipo remanente y lo logramos quitar con un asa de monofilamento. Así es de que es importante que en sus unidades de endoscopía tengan monofilamento para situaciones donde hay cierto tejido que se tiene que remover en los bordes, en el centro, porque la monofilamento es más tensa y puede prensarse mejor. Hay unas asas que son bien suavecitas y en realidad no se logra quitar el resto de la lesión. Vamos a lesiones más grandes. Aquí podemos ver una lesión pediculada. Los pólipos pediculados pues son un área diferente en lo que se refiere al uso de asas, de medidas profilácticas, de inyección, de endoloops, como podrán ver. Endoloops, hay una plática en especial en Endocolab de cómo se utilizan, pero cuando uno está viendo al pólipo pedunculado hay que ver qué tan grueso es, qué largo tiene este pólipo. Este es un video algo pesado, por eso se tarda un poco en abrir, pero lo que les mencionaba también es las medidas profilácticas que se emplean. Vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva, porque también tenemos varias diapositivas hablando sobre pólipos planos. Los pólipos planos, por supuesto, pueden ser pequeños y grandes. Bueno, pólipos pediculados. Así es de que hay pólipos pediculados
que el pólipo es gigante, el pedículo es grueso, es inmenso. Hay pólipos que tienen pedículo más pequeño, como pueden ver acá. A mí me gusta inyectar mucho, como han visto. Permite exposición del tejido de una manera más adecuada, permite caracterización y he aprendido, como se dice, por las malas, por macho, diríamos en Guatemala, el pólipo, qué lindo, le pongo un asa y de repente lo reseco y empieza el sangrado. Así es de que la inyección no va a prevenir un sangrado tardío, da más visibilidad, permite que se disminuya el sangrado inmediato y en ese momento uno puede usar clips, pero cuando está lleno de sangre del colon ya se nos dificulta todo esto. Aquí miramos cómo estamos haciendo la resección, como yo les digo, agarrar un buen margen. Y aquí lo interesante de este pólipo, al agarrar buen margen, nos vimos que agarramos un pólipo que se había extendido bastante hacia abajo. Este era este pólipo, como les puedo enseñar. Y este pólipo, por supuesto, está en una posición inadecuada, se da vuelta al endoscopio, se pone en la posición de 5, después se hace la resección, como les enseñé antes, y aquí, como les dije, haber agarrado un poco más de margen ayudó a quitar todo el pólipo, porque nosotros solo mirábamos esta parte y esto estaba en la parte posterior. Así es de que la inyección nos permitió exponer mejor a un pólipo y hacer una resección in toto. Pero, por ejemplo, un pólipo de estos, les recomiendo, en realidad, nunca se dice nunca, pero en estos casos sí, nunca lo resequen así de un solo con un asa. Hagan medidas profilácticas, poniendo algún clip, poniendo inyección, poniendo algo de inyección por lo menos para que la base se pueda ver mejor. Miren, estos pedículos son gigantes y estos siempre tienen un vaso adentro, un vaso gigante que puede sangrar mucho. Ahora nos vamos a lesiones sésiles grandes, como por ejemplo estas que les estoy enseñando acá, y lesiones planas grandes. Así es de que las lesiones planas hay que caracterizarlas bien. La estamos viendo, ¿qué hacemos? Esta es una plana, como podemos ver. Esta sí va a requerir inyección. Esta, por ejemplo, capaz que se puede hacer con PIS. Mire, este está sobre un pliegue grueso, capaz que se puede hacer también con asa normal. Por ejemplo, esta lesión grande es el mismo video que tenía en el otro lado, que nos está dando problema, pero trajimos suficientes fotos para enseñarles ejemplos. Entonces creo que esto lo vamos a saltar. Vamos a enseñar acá otro tipo de lesión. Esta es una lesión plana. Pueden ver cómo se extiende hacia los márgenes. En realidad está bajo de agua, ven que es algo elástica, se mueve bien, a pesar de que está en un pliegue, extendiéndose afuera del pliegue. A mí lo que no me gusta acá es esta parte donde uno pensaría que sería mejor tener cierta elevación antes de resecar a la lesión. Así es de que, como ya han visto parte de mi plática, la inyección es parte importante de mi práctica. Y en realidad a mí no me gusta estar lidiando con informes de patología donde dice el patólogo no logré evaluar el margen porque está quemado el margen. Al inyectar, como les decía, yo sí trato de usar hoy en día la técnica de agarrar un poquito más de margen o hacer la resección circunferencial, como les vamos a enseñar acá en este próximo video, la técnica de CAR, Knife Assisted Resection. Algunos también le llaman la técnica de precorte circunferencial. Después de que la lesión ha sido elevada, se hace una incisión, inclusive solo con el asa. No tiene que hacer ningún cuchillo, ninguna asa especial. Es solamente la punta del asa que sale para poder hacer esta incisión. Veo que tengo 3 videos que están algo grandes. La plática es de 3 gigabytes, pero ahí tengo bastantes fotos de rescate para poder enseñarle las técnicas. En los últimos
5 minutos de esta charla. Por ejemplo, acá usamos para hacer el CAR, la Knife Assisted Resection, la aguja combo. Por supuesto, podemos hacer una aguja de primero y después tenemos el asa. Lo que les decía es, se inyecta, se levanta la lesión, después usamos la punta del asa y con la punta del asa hacemos una incisión circunferencial exponiendo a la lesión, es R0 lateral, y ya esto nos permite agarrar a nuestra lesión de una manera completa, y se hace R0 vertical y R0 lateral. Esto sí, en mi práctica sí me ha dado buenos resultados, por eso es que me interesaría tanto hacer The advantage of this needle un estudio, porque es fácil, solo tendríamos que tener 30 pacientes comparados con 30 y para hacer una demostración estadísticamente significativa. Aquí, como pueden ver, la inyección es dinámica. Se está elevando el pólipo, se está moviendo al endoscopio. Estamos usando la combo. ¿Vieron cómo el movimiento para que se disipe la inyección submucosa? Y después podemos ver cómo se empieza a hacer la incisión con la punta del asa. Esta tiene que estar 2 milímetros afuera, 1 a 2, como podemos ver acá. Se vuelve en una aguja. Y a mí me gusta a veces mantener agua, si es posible, porque al tener agua, la incisión no va a ser tan agresiva y va a haber menos daño. Y entonces aquí hacemos la incisión circunferencial, como pueden ir viendo. Esta se logra alrededor del pólipo. Esto crea que haya un área R0 lateral. Aquí podemos ver cómo vamos del lado izquierdo al derecho, derecho a izquierdo. Se hace un poquito de disección submucosa. Esta es con la simple asa. Y en realidad, pues, asistente tiene que ayudar mucho para mantener solo la puntita afuera, que no se vaya mucho. Por eso a mí me gusta observar el asa varias veces para ver cuánto hay por fuera. Aquí ya se hizo la incisión circunferencial y podemos ver ya que el pólipo está centralizado. Tenemos márgenes lindos para exponer el asa. Esta es la asa triple de tamaño, pueden ver, pero se pone, se ancla y se logra agarrar toda la lesión completa para una resección total. Yo cuando reseco muchas veces aplico agua para que la corriente eléctrica sea menos y se ponga un poco menos frío, para que se vaya el calor y haya menos corriente, como pueden ver acá. Aquí hay varios ejemplos. Esta es una lesión complicada plana. Podemos ver, aquí solo usé solución salina. Se hizo la incisión circunferencial y después se paró agarrando bien y resecando con el asa. En Japón, por supuesto, ya inventaron un asa que tiene una punta ya especial para hacer la disección, incisión y disección. Y aquí podemos ver qué práctico es. Y para finalizar, un caso excelente del doctor profesor Bandari, que me lo prestó. Estamos hablando hoy de resección con asa, pero hay pólipos grandes, gigantes, laterales, y entonces aquí lo que se utilizó en esta lesión fue todo. Y este es mi mensaje también para llevar a casa. Por supuesto, tenemos asas. Asa es nuestro método principal, como fue demostrado en las primeras diapositivas, pero muchas veces, como ven acá, él ya está utilizando la punta del asa para hacer precorte, y entonces el piecemeal se hace con un asa, pero después van a ver cómo utiliza una aguja también para hacer precorte acá, y cómo también empezó a utilizar asas que son monofilamento. Esta es trenzada, se sigue haciendo la resección poco a poco, y después van quedando partes con la misma asa y el pedal azul. Se puede hacer coagulación, se corta con el asa de derecha a izquierda. Miren cómo usa muy bien la técnica de la Y para agarrar más tejido, y al final prácticamente
con un asa, con la punta, con inyección, se logra quitar casi toda la lesión y pues se logró acá, como pueden ver, la lesión prácticamente resecada. Así es de que concluimos que es muy importante, hablando de asas, también conocer lo demás, el endoscopio, dónde es el canal de trabajo, qué tan grueso es el canal de trabajo, conocer las corrientes eléctricas, caracterizar al pólipo, inyectar en muchas ocasiones, saber qué tipos de asas estamos utilizando, forma, tamaño, son multifilamento, monofilamento, son trenzadas, y recordemos que la polipectomía es un proceso dinámico desde el momento de inspeccionar al pólipo hasta el momento de inyectarlo o resecarlo y utilizar las asas. Muchas gracias. Esta plática está a disposición en Endocolab y sobre todo en la parte de mi caja de herramientas en la sección en español. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente creo que fue una plática muy didáctica porque podemos de aquí adquirir muchos tips, pero cosas muy interesantes que quisiera puntualizar al final. No tenemos mucho tiempo porque se alargó, esta plática fue larga por las características del profesor, que es muy didáctico y nos dejó estos tips. Pero quiero contestar algunas preguntas. Una de estas es ¿cuándo usar clips posterior a la resección de un pólipo plano? Bueno, la recomendación de utilizar clips mucho depende de la localización del pólipo, del tamaño y de los antecedentes o la comorbilidad del paciente. Definitivamente, si resecamos una lesión que está en el colon derecho, es recomendable utilizar clips. Depende del tamaño. Si tenemos lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, podemos utilizar clips que generalmente tenemos a la mano en la mayoría de los centros. Cuando tenemos lesiones mayores, es recomendable utilizar estos clips de afrontamiento que nos ayudan a cerrar mejor este tipo de defectos. Utilizamos un clip de afrontamiento o dos en el centro para afrontar precisamente los bordes y luego utilizamos estos hemoclips para poder cerrar esto. Si estamos en el colon derecho, es recomendación, y si además el paciente utiliza anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios que requieran por su riesgo de trombosis, requieran de reinstalarse de manera pronta, también es de manera profiláctica, pues debemos utilizar estos clips. Espero que con esto haya quedado resuelta esta pregunta. También nos preguntan sobre la experiencia sobre las asas chinas. Sí, hay una marca en México que es china, que es de buena calidad. Es la única que conozco y creo que la doctora y el doctor Serna también comentábamos durante la plática que bueno, sí hemos tenido experiencia con ellas y son buenas, son de buena calidad. Tanto frías como asas calientes tienen una buena respuesta. Doctora, tienen aquí otra pregunta del público. ¿Cómo minimiza el riesgo de perforación cuando usamos una asa fría? Bueno, el doctor creo que nos explicó con mucho detalle la técnica. Primero yo quiero hacer una recomendación. Las asas frías son asas que están diseñadas para hacer asas frías. No son asas improvisadas, ¿ok? No quiere decir que es un asa que no le conectes la corriente, no. Es un asa fría que tiene un corte muy exacto. El filamento que tiene es semirrígido y que nos permite hacer el corte exacto de la lesión. Entonces, primero, no improvisemos. Utilicemos una asa que está diseñada o que está catalogada como asa fría primero. Segundo, la recomendación es que tomemos 2 milímetros, no más, 2 milímetros alrededor del pólipo para poder tener una buena resección, que tengamos resección completa. Cuando son pólipos planos alrededor de 1 centímetro, la recomendación sí es inyectar, hacer mayor de 1 centímetro, hacer un colchón submucoso y de esta manera nos ayuda a hacer una resección mejor.
Y por otro lado, hacerlo también en agua, ¿no? El hacer el agua, hacerlo sumergido en agua, el agua nos divide o nos delimita mejor la submucosa y entonces nos permite hacer un corte más claro sobre la mucosa y así podemos evitar o podemos disminuir el riesgo de que tengamos una perforación. Es raro tener una perforación con una asa fría, pero si tomamos demasiado tejido sano, obviamente, pues con cualquier cosa vamos a perforar esa región, ¿no? Entonces creo que debemos ser no tan ambiciosos, 2 milímetros alrededor de la lesión es suficiente para poder hacer el corte, para poder tener una buena resección y que tengamos o disminuyamos la posibilidad de una perforación. Doctora, hacen otra pregunta también, ¿con qué frecuencia usa el argón para los bordes de una polipectomía? Bueno, generalmente utilizamos la misma asa. No me gusta mucho a mí, les debo decir. Cuando veo que utilizan el asa, he tenido alguna mala experiencia de tener alguna perforación por utilizar el asa, la punta del asa. Si tenemos una resección en segmentos en Pittsmill y que me quedan duda, sí utilizamos argón para poder, bueno, o sea, se recomienda sí utilizar ya sea argón o utilizar método caliente en la punta del asa, que a mí no me gusta mucho, no soy muy partidaria de utilizarlo, pero sí lo he visto que muchos de los colonoscopistas la utilizan. Yo prefiero utilizar un poco de argón para tener una certeza mejor que estar picando con el asa y estar quemando, pero sí es recomendable en Pittsmill y si queda duda, utilizar calor para poder disminuir la posibilidad de recurrencia de estos pólipos. Ya por último, doctora, una pregunta muy interesante y yo creo que es un punto muy importante a considerar al momento de resecar los pólipos. ¿Cuándo debemos de usar la resección en frío y resección en caliente, de acuerdo al tamaño del pólipo? O sea, a ver, los pólipos menores de 9 milímetros, 10 pongámosle, o sea que son pólipos pequeños o diminutos, deben usar la resección con asa fría. O sea, no es indicación de arrancar un pólipo con pinzas de biopsia, sino tenemos que utilizar asa fría. Creo que la mejor herramienta que un endoscopista debe tener a la mano es una asa fría, porque el 90% de los pólipos que encontramos en el colon son pólipos pequeños que son susceptibles de retirar con una asa fría. Los pólipos de 3 milímetros es difícil quitarlos con asa fría, entonces a veces un poco lo que nos dijo el doctor, reformamos el pólipo, eso es bueno, porque es un pólipo chiquito, lo succionamos y ya lo hacemos un poquito más grande, nos permite hacer la resección con asa fría, pero si no, es válido utilizar una pinza fría, no pinza caliente, porque la pinza caliente maltrata el tejido y no es suficiente para el patólogo podernos definir. Y si tenemos un pólipo, ahora hay varios trabajos que han demostrado que los pólipos de 1 a 2 centímetros pueden ser susceptibles de quitar en asa fría, y ahora en el curso que estuvimos hace un mes en Düsseldorf, la moda es quitar todo en Pittsmill con asa fría, en ciego y en todos lados. Creo que hay que tener buena experiencia. Segundo, pólipos mayores de 1 centímetro es recomendable y planos, inyectarlos, aunque los quitemos con asa fría, pero inyectarlos, dejarles un colchón submucoso para poder hacer la resección o hacerlos bajo el agua, que esto también nos da certeza de poderlos utilizar. Creo que menos de 1 centímetro, asa fría, no hay duda. De 1 a 2 centímetros, si tenemos la experiencia, tenemos el material para hacer una inyección adecuada, suficiente, con un almidón que nos permita tener una buena, que se mantenga un suficiente tiempo para hacer la resección, creo que también puede ser una solución utilizando esto. Por su participación y al doctor Klaus Mockemüller por su excelente ponencia. Tuvimos conectados alrededor de 311 personas de diferentes partes de México, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, de Centroamérica, de El Salvador, Honduras y Guatemala, alrededor de 100 personas conectadas a través de la plataforma de Facebook. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados en este interesante tema. Y ya para terminar vamos a dar algunos anuncios importantes de las próximas actividades que tenemos en nuestra asociación. Los esperamos en la reunión regional Episodio 1 Puebla, que se desarrollará la próxima semana del 13 al 15 de marzo.
en el Hotel Presidente Intercontinental. Este programa está muy bien diseñado, habrán profesores nacionales e internacionales, aparte de que vamos a tener los hands-on que están innovados, y es importante hacer hincapié que ustedes pueden participar en estos eventos durante la reunión regional episodio 1. También los invitamos a nuestro programa Líder LIEC Endoscopía de la Vía Biliar. El curso teórico en línea es del 1 al 9 de abril y el curso práctico presencial es del 11 al 12 de abril. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra plataforma y es importante de que todos nuestros programas líderes otorgan puntos para recertificación. No te pierdas también nuestra participación en el simposio ASGEAMED, que se llevará a cabo el día 3 de mayo en el marco de la DW, que se desarrollará en San Diego. También es importante recordar que del 17 al 19 de julio del presente año en el Hospital Español estaremos desarrollando el ECOS endoscópicos internacionales, también para que puedan asistir. Es importante también recordarle a todos nuestros socios que pueden publicar sus artículos en la revista de endoscopía. En la página web están toda la información necesaria de las características que deben de tener cada uno de los artículos que quieran publicar. Si eres residente en endoscopía gastrointestinal, también los invitamos a que se afilien como socios en entrenamiento, y es importante que ingresen también en la página web donde están todos los requisitos para poder ser socios en entrenamiento. Es importante también que todos los endoscopistas que quieran compartir sus videos en nuestra página web puedan hacerlos a través de nuestra videoteca y enviar los videos al correo de logistica@megendoscopia.org.mx. Y por último, los invitamos a nuestra sesión mensual que se llevará a cabo el día 10 de abril con el tema Tips and Trips en cápsula endoscópica, de la indicación a la selección del tipo de cápsula, con el profesor internacional invitado, el doctor Ignacio Fernández Urien Sainz de España, y el profesor nacional, el doctor Luis Eduardo Zamora Nava. Por parte de nosotros, de parte del Consejo Directivo, de nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano Orozco, agradecemos su participación en esta sesión y los esperamos en las próximas actividades que hemos preparado muy cuidadosamente para todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos, buenas noches. La suma del doctor Klaus Monkemüller y la doctora Angélica Hernández hicieron un éxito de esta segunda sesión. Estamos muy contentos de haber contado con su presencia, casi 400 asistentes, estamos muy felices, y esto es gracias a excelentes profesores como tú, Angélica, a excelente profesor y ponente, el doctor Klaus, que va a ser una de nuestras estrellas en nuestra próxima reunión nacional. Y muchas gracias, doctor Serna, por su compañía y por esta hora de academia. Y muchas gracias y hasta la próxima.